Gracias, gracias. ¿Me escuchan bien? Vamos a hablar en español, ¿no? ¿Cuántos? Para mí es un privilegio estar con ustedes aquí, porque yo también soy maestro. Doy clases en la universidad, pero también me gusta dar pláticas y también transmitir ideas. Y entonces no solo valoro, sino soy parte de la misma comunidad que ustedes. ¿Cuántos de ustedes dan clases en preescolar? Levanten la mano. Ahí está el futuro. Todos los niños chiquitos son científicos y voy a hablar de eso un poco más adelante. ¿Quién da clases en primaria? ¿Quién da clases en secundaria? ¿En preparatoria? Pues parece que dan clases de... Bueno, están en un lugar privilegiado porque cuando nacemos es cuando tenemos la mente más abierta y los niños chiquitos van a hacer algunos experimentos. Les voy a platicar de eso en un momentito cuando vea algún asunto aquí con Galileo. Bueno, voy a empezar... con la charla, déjenme ver. Voy a empezar con esta es una obra que a mí me encanta, de un pintor, Rafael, que a principios del siglo XVI, en los 1500, pintó esta gran obra, se llama La Escuela de Atenas. Está en el Vaticano, en los museos vaticanos, y en esta obra pinta a Rafael los grandes pensadores, no de una época, sino hay muchos siglos ahí entre uno y otro. Y están filósofos, hay matemáticos y hay astrónomos. Pero no hay físicos, porque toda la ciencia no existe. Eso va a venir después. En la parte central de esta pintura están dos personajes que están en la parte central de la pintura. Uno es Platón y otro es Aristóteles. Platón es este personaje que está retratado como Leonardo da Vinci. Y Platón, el gran filósofo, está apuntando hacia arriba. Platón no es el pionero de una cosa que llamamos dualismo, pero es el gran impulsor de la idea del dualismo que sigue al día de hoy. Entonces Platón decía, hay un mundo físico, un mundo de las cosas, pero hay otro mundo, el mundo de las ideas, el mundo donde está el alma, y las religiones adoptan esta visión dual del mundo al día de hoy. Junto a Platón está Aristóteles, que era su alumno. Aristóteles está apuntando hacia abajo, hacia lo terrenal, y le está diciendo a Platón, no, yo no creo que haya dos mundos, que haya una dualidad, hay un solo mundo, y Aristóteles introduce lo que se llama el monismo, que hay un solo mundo, hay un mundo físico, y que las ideas y el espíritu y el arte están en el mundo físico, y el reto nuestro es tratar de comprender algo incluso tan abstracto como puede ser el amor o la justicia desde el punto de vista del mundo físico. Y entonces en esa visión monista de un solo mundo es donde luego va a descansar la ciencia. Además de estos dos personajes centrales hay otros. En la parte ahí a la derecha está otro personaje que es Euclides, que es este matemático. Euclides lo que hizo es recopilar la matemática que se conocía en la época, en los griegos, y escribe un tratado que se llama Los Elementos de Euclides, y se sigue estudiando al día de hoy. Y con los elementos de Euclides y esa geometría, seguimos torturando a los niños porque esta geometría a veces puede ser muy árida. Sin embargo, hay una nueva geometría de la que no voy a poder hablar hoy, que se llama la geometría fractal. La geometría fractal, después de 3000 años de esta geometría euclidiana, que tiene que ver con las esferas, los triángulos, los conos, las elipses, surge como una
nueva geometría y apenas se inaugura en los 80s, hace unos 30 años. Yo los invito a ustedes que se asomen, pueden poner ahí en Google, al rato voy a hablar del web y todo esto, que pongan geometría fractal y todas las imágenes que seguramente han visto por ahí, porque esa es una gran forma de transmitir matemáticas desde el preescolar, la primaria, por esta riqueza visual que tiene la geometría fractal, que al mismo tiempo es la geometría de la naturaleza. Es decir, los árboles no son conos, las nubes no son elipses, los rayos no siguen una curva, una parábola, una línea recta. Es algo fracturado, por eso se llaman fractales. Y el mundo natural es eso. Entonces, asómense esa nueva geometría más allá de Euclides, estamos en el siglo XXI, geometría fractal o fractales. Ok. Hay otros personajes por ahí, está Pitágoras, que es otro gran matemático. Y si se fijan, hay puros hombres casi, pero hay un personaje por ahí a la izquierda, junto a Parménides, se llama Hipatia. Hipatia era una filósofa, matemática y astrónoma. Y es prácticamente la única mujer. Entonces déjenme platicarles un poquito de ella. Hipatia, no sabemos cuándo nació, pero es más o menos por ahí del 370 después de Cristo. Murió en el 415, si lo sabemos bien. Era una mujer muy notable, pero vivía en una época muy difícil para las mujeres. Ella era una mujer brillante y tenía perplejos a muchos hombres porque además de su belleza tenía una gran inteligencia. Y era tan inteligente que era más inteligente que la mayoría de los hombres y eso les perturbó a mucha gente. Al grado que ella daba charlas, medía cuestiones en astronomía como las que escuchamos en la charla pasada, pero un buen día una turba llegó mientras ella estaba hablando, la arrastró, le empezó a arrastrar por las calles y la empezaron esa turba y la mataron de una forma espantosa. Le empezaron a arrancar la carne con conchas marinas para que sufriera y cuando murió la desmembraron y arrastraron su cuerpo por toda la ciudad. Y se convirtió en un ícono y en un mártir que al día de hoy rescatamos esa figura y hay en el movimiento de las mujeres, hay por ejemplo revistas que llevan su nombre como las que están ahí. E Hipatia es todo un personaje como la primer mártir mujer. Y entonces, las mujeres en la ciencia tienen un rol muy importante, pero después de siglos y siglos apenas están surgiendo. Para remontarme de Hipatia al día de hoy, este es el premio Nobel del que hablaba André Roemer, de Nobel, y es el premio Nobel de Física y el premio Nobel de Química de este año. El premio Nobel los dan en octubre y siempre hablan por teléfono, la gente de la Academia Sueca de Ciencias. Yo siempre les digo en mi casa, en octubre no usan mucho el teléfono por si hay una llamada, pero no me ha llegado esa llamada, ni modo. No, es muy poco probable, casi cero. Bueno, el premio Nobel de Física se lo dieron a 3 personas y una de ellas es una mujer, se llama Donna Strickland. Y es la tercera mujer en toda la historia del premio Nobel, que empezó en 1901, que le dan el premio Nobel. La primera fue en 1903, Marie Curie, de física. La segunda se lo dieron muchos años después a María Goeppert-Mayer en 1963. Y ahora en 2018 a Donna Strickland. Entonces la tercera mujer. Aquí a la derecha está Frances Arnold, que le dio el premio Nobel de Química en 2018, y ella hizo una revolución, como una evolución darwiniana, pero a nivel molecular, con proteínas que se llaman enzimas, y hizo todo un cambio que ha permitido y va a permitir
tratar nuevas enfermedades y es una científica de primer nivel y es la quinta mujer en recibir el Premio Nobel de Química. Entonces, antes de ellas dos, había 2 y 4, 6 mujeres en más de un siglo. Ahora hay 2 más. Entonces, hay un cambio. Las mujeres son muy importantes en la ciencia y después de Hipatia se les empieza a reconocer y aquí está la prueba. Entonces, eso es muy importante para las niñas en particular, que sepan estas historias. Entonces, así como les pueden hablar de Hipatia, pueden hablar del Premio Nobel de este año. Seguramente va a venir muchos más. Bien, déjenme regresar a una historia añeja antes de Cristo para decirles un par de cosas. Esto que ven aquí, este es Eratóstenes, un personaje que vivió antes de Cristo, por ahí del 200 antes de Cristo. Imagínense, hace más de 2000 años, y él no solo sabía que la tierra era redonda, los griegos sabían eso, sorprendentemente, sino que fue el primero en medir el tamaño de la tierra. ¿Cómo lo hizo? No es con la gran tecnología del siglo XX o del siglo XXI, lo hizo con un palo. Entonces puso un palo en la tierra y haciendo unas proyecciones de la luz del sol, se dio cuenta que la sombra cambiaba y haciendo un poco de geometría, pudo calcular, sabía esta distancia y midiendo la proyección de esa columna o de ese palo, haciendo un poco de geometría que inventaron los propios griegos, encontró esta distancia que es la distancia entre la superficie de la Tierra, donde vivimos, y el centro de la Tierra, con una precisión asombrosa de menos del 10%. Entonces no solo sabía que la Tierra era redonda, sino el tamaño de la Tierra, y lo hizo con un palo. Pero fíjense la capacidad del pensamiento, que es la matemática y la abstracción. En una época en donde la gente usa los palos para agarrarse a palazos en la cabeza, Eratóstenes, en cambio, es un palo para medir el tamaño de la Tierra. Ese es el poder de la mente humana y de las matemáticas. Es otra gran historia que pueden seguir por ahí. También antes de Cristo teníamos ya el modelo correcto donde el Sol estaba en el centro del sistema solar. Este es Aristarco de Samos, alrededor del 300 antes de Cristo, y tenía el modelo correcto, modelo heliocéntrico, donde está el Sol y los planetas dando vueltas alrededor del Sol. Bueno. Sin embargo, ese modelo no cuajó. Aunque era el modelo correcto, la historia se fue por otro camino y llegamos a Ptolomeo. Él introduce el modelo geocéntrico. Él vive ya después de Cristo en el año 90, del año 90 al 168. Y él era un gran geógrafo, astrónomo, y el modelo de Ptolomeo era con la Tierra en el centro. Y en esa época se conocían 7 objetos únicamente. Hace rato el profesor Krauss, Lawrence Krauss, nos habló de toda la vastedad, los miles de millones de galaxias, que a su vez tienen miles de millones de estrellas. Pero en este momento conocíamos únicamente 7 objetos, además de la Tierra, que eran, y aquí está en este mapa, está en este orden, está la Luna, Mercurio, Venus, Sol, Marte, Júpiter y Saturno. ¿Eso les suena a algo? Déjenme ponerlos en un orden diferente a ver si les suena. Es Luna, Marte, Mercurio, Júpiter, Venus, Saturno, Sol. ¿Les suena algo? Ahí están. Los días de la semana al día de hoy. La semana es un concepto arbitrario porque se conocían 7 objetos. Si hubieran conocido 8 o 9 tendríamos semanas de 9 días y el fin de semana sería más largo. Trabajaríamos 5 días, tendríamos 4 días de fin de semana. ¿No? Entonces ahí está Luna, se llama lunes porque es de la Luna, martes es Marte, miércoles Mercurio, jueves Júpiter.
viernes Venus y sábado Saturno. El domingo o la doménica es el sol, que es el día del sol. En inglés se le sigue llamando Sunday, que es el día del sol, o Saturday, que es el día de Saturno. Entonces, esto conecta todas estas cosas como aparentemente externas con nuestra vida cotidiana. Y a veces yo pienso, oh, pues el lunes, pues sí ves el día de la luna que es tan bonita, entonces me anima para poder trabajar. ¿No? ¿Okay? Bien. Entonces hay una conexión y el tiempo lo medimos con fenómenos naturales, fenómenos astronómicos. El año, como ustedes saben, es el tiempo que tarda la Tierra en dar la vuelta al Sol. Y el día, el tiempo que tarda en dar una vuelta sobre su eje. Pero la semana es un invento humano, arbitrario, y lo mismo los meses, que tiene que ver con caprichos de los emperadores romanos y así. Bueno, este señor Nicolás Copérnico hace una revolución en su época. Retoma después de 1800 años el modelo heliocéntrico y dice, no, el Sol está en el centro y los planetas dan vueltas alrededor de él. Pero decir eso parece increíble, pero era muy, muy arriesgado. Literalmente podías perder la vida si decías algo así. Él nace en 1473 y muere en 1543. Y en 1543 publica este libro que se llama De Revolutionibus Orbium Celestium. Y esto no es una coincidencia porque él tenía el libro listo, pero dice, no le manda una instrucción a sus familiares, dice, no lo publiquen hasta que yo me muera. Ya que esté ahí ya tranquilito, enterradito, ya lo sacan a la luz, porque yo no me la quiero pasar mal, ¿no? Él vivía en Polonia y esto fue un cambio tan grande que a partir y gracias a este libro y el título de este libro, a los cambios enormes se les llama revoluciones. Y quiere decir dar vueltas alrededor de algo, pero cuando hablas de la Revolución Francesa o de la Revolución Mexicana, es por este señor. Y la palabra revolución quiere decir cambiar algo. ¿Ok? Bien. Lawrence Krauss hace rato habló de este personaje. A mí lo que me encanta es esta imagen, que es una estatua, es la única estatua que yo conozco de alguien mirando al cielo. Y está viendo las estrellas. Y este es Tycho Brahe, que además de lo que nos platicó Lawrence, resulta que era todo un personaje que usaba una nariz de plata porque en un duelo le volaron la nariz, seguramente fue un lío de faldas, y entonces usaba una nariz de plata que se amarraba así, y además era un gran comelón, así unas comilonas gigantes, era alguien muy rico, un noble, y se compró toda una isla. Y tenía un modelo, hay muchas variantes, por ejemplo, el modelo de Tycho Brahe, o ticoniano, pone a la Tierra en el centro del universo y el Sol da vueltas alrededor de la Tierra. Muy bien, pero los planetas dan vueltas alrededor del Sol. Entonces son epiciclos que dan vueltas sobre vueltas y fue el primero que observó lo que se llama una supernova a ojo pelón. No había telescopios. Y tuvo un alumno, Johannes Kepler, del que habló también Lawrence Krauss. Kepler también observó su supernova que lleva su nombre en 1604 y Kepler empezó lo que llaman el Big Data ahora, pues el que tenía los datos y el Big Data era Tycho Brahe. Entonces Kepler fue para conseguir los datos de Tycho. Pero Tycho era muy celoso porque le había tomado nomás 40 o 50 años recopilar todo ese catálogo, entonces no se lo iba a dar a cualquiera. Y dicen que ni a Kepler se lo daba. Y luego, cuando llegó Kepler un poco después, misteriosamente Tycho Brahe murió. Ups. Y Kepler se quedó con todos los datos y parece que murió envenenado. Entonces hay muchas historias de si Kepler... Entonces lo que la gente hace por el Big Data es increíble, ¿no? Y con esos datos cambió y dijo, no, pues además de los círculos, que es la armonía, algo perfecto, el círculo es lo más simétrico, tuvo, a pesar de que él pensaba en eso, tuvo que
decir, bueno, pues para entender cómo se mueve Marte, tengo que suponer que son órbitas elípticas. Y Kepler, además de todas estas historias, gran parte de su vida lo dedicó a salvar a su mamá de que la quemaran viva porque la habían acusado de brujería. Son personajes fascinantes porque están viviendo en lo que llamamos la Edad Moderna y salir de la Edad Media. Ellos son los que nos sacaron de la Edad Media, pero vivían ahí. Y entonces el tema de la brujería le costó literalmente 20 o 30 años. La historia acaba bien porque logra salvar a su mamá, que parece que era una pesadilla, pero bueno, ¿no? Pero era su mamá. Bueno, este personaje en particular, aquí es donde empieza realmente la ciencia. Nosotros estamos hablando de astronomía, matemáticas. La ciencia empieza aquí. Galileo Galilei era profesor de matemáticas en la Universidad de Pisa. Lo que ven aquí en esta imagen es la Torre de Pisa, en Italia, no muy lejos de Roma. Y es una torre que está inclinada, que es muy famosa. Y esta torre fue importante para hacer algunas cosas que ahorita les cuento. Pero Galileo es el primer físico y es el padre de la ciencia. Porque establece algo que nunca había hecho nadie, que es por primera vez hacer un diálogo con la naturaleza. ¿Qué quiere decir esto? Yo puedo tener un modelo en la naturaleza y yo estoy filosofando, como los griegos, pero la naturaleza hace sus cosas. Y entonces Galileo por primera vez dice, oye, ¿qué tal si hemos estado equivocados miles de años? Vamos, si queremos entender a la naturaleza, tenemos que preguntarle a la naturaleza cómo funciona. Y ese diálogo entre nosotros y la naturaleza se llama experimentos. Y él hace el primer experimento para medir cosas. Además de estos primeros experimentos, introduce la mecánica, mide el tiempo por primera vez con precisión, con el reloj de péndulo. Obviamente es un promotor del sistema heliocéntrico de Copérnico e inventa el telescopio. Telescopio, los lentes los habían inventado los holandeses, pero Galileo es el primero que apunta el telescopio al cielo y ve cosas que nadie había visto, como que la luna no es nomás un puntito de luz o un círculo blanco, sino que está toda cacariza, está llena de cráteres. Estas son imágenes del libro que el propio Galileo dibujó a mano. Y introduce y ve por primera vez satélites dando vueltas alrededor de Júpiter, que es el primer objeto que se ve que da vueltas a algo que no sea el Sol. Y entonces se los enseña al Papa y a los cardenales de la época. Dice, pues como no me creen nada, pues ahora sí pues con sus ojitos a ver si así se convence. Entonces los formó, y hay muchas pinturas al respecto, donde está Galileo con su telescopio, y están formados los cardenales viendo las lunas de Júpiter, dando vueltas alrededor de Júpiter. ¿Y qué creen que pasó? Pues tampoco le creyeron, ¿no? Y se metió en un lío. Estuvo prisionero en su casa, tenía una hija monja, y hay muchas historias, y es uno de los grandes personajes de la época. Déjenme, ¿será qué hizo en la Torre Pisa? No, ciérralo. Bien, no sé. Bueno, lo que decía Aristóteles era que la física de Aristóteles, la física es una palabra que en griego quiere decir naturaleza. Y lo que decía la física de Aristóteles, que es el libro que escribió, luego escribió otro libro que le llamó La Metafísica, y se llama Metafísica porque vino después de la física. Que las cosas, como las piedras o esta botella de agua, caen y están en el suelo, porque el lugar natural de las cosas es el suelo. Pero las aves, por ejemplo, el lugar natural de las aves son los cielos y por eso vuelan. Y luego pensaba que las cosas entre más pesadas son, pues más rápido caen, con mayor velocidad, al suelo. Y nadie cuestionó eso 2000 años hasta que llegó Galileo, y lo que hizo es que se subió a la Torre Pisa, con sus estudiantes estaban abajo, y empezó a tirar cosas. Y entonces tiró algo como esto, es una botella de agua.
y algo que es más ligero como esto. Y entonces, ¿qué creen que va a pasar? ¿Cuál va a llegar primero al piso? ¿Ah? El agua. Vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer un experimento. Ups. Parece que tiene razón Aristóteles, ¿no? Pero es algo ilusorio porque vivimos en un fluido que se llama la atmósfera. Y entonces esto tiene cierta masa, es mucho más ligero que esto. Pero voy a hacer esto para quitar lo que se llama la fricción, el aire. ¿Están de acuerdo que pesa lo mismo si lo hago bolita? ¿Ok? No hay ningún truco aquí que voy a sacar, ¿no? Yo no soy buen mago, ¿no? Aunque la ciencia a veces parece magia, pero no lo es. Ok, es lo mismo. Ahora, ¿cuál va a llegar primero al suelo? Así empezó la ciencia. Y este experimento dice, ups, tenemos que corregir todo. Tenemos que cambiar el mundo. Y ahí empezó esta gran aventura. ¿Sí? Y déjenme. Bien. Aquí está Newton. Newton, siguiendo los pasos de los grandes como Galileo y Kepler, fue el primero que a los 23 años, Isaac Newton fue el primer ser humano que entendió cómo funciona el universo. Usando los experimentos de Galileo y otras cosas, él fue el que inventó o hizo prácticamente todo. Inventó la física, la mecánica de Newton, y para hacer la mecánica y la física newtoniana tuvo que inventar una matemática que no existía, que se llama el cálculo diferencial e integral. ¿Okay? Y también la óptica y la ley de gravitación universal de las que nos habló Krauss, y las leyes de la mecánica que rigen el movimiento de todos los objetos en el universo. Bueno, eso lo hizo a los 23 años. Y él, nadie sabe quién era su papá porque lo dejó abandonado. Su mamá tenía como 15 años, pero no podía cuidarlo, entonces lo dejó a la abuela materna. La abuela materna lo crió en una granja fuera de Londres. Y en 1666, cuando Newton tenía 23 años, 1666 hubo un gran incendio y luego una plaga. Y debido a esa plaga cerraron las universidades como Cambridge y Oxford, donde él estudiaba en Cambridge, matemáticas. Y entonces le dieron como un año sabático y estuvo ahí en la granja un año. Y como no tenía nada que hacer, inventó todo esto y cambió el mundo. ¿Okay? Entonces esta es otra gran historia. Y Newton tiene una frase muy linda al final de los Principia Mathematica, que es un gran libro, que dice: si he visto más allá que los demás, es porque estoy parado en hombros de gigantes. Refiriéndose. Pero yo tengo también otra frase que dice: si no he podido ver más allá que los demás, es porque hay unos gigantes que me están tapando. ¿No? Eso soy yo. ¿Okay? Bueno. Y aquí está Einstein y resulta que la gravedad es más bien una geometría del espacio-tiempo. Pero bueno, déjenme pasar a la última parte o la segunda parte de esta charla. Bueno, parece que todo es claro y simple. Después de 400 años de física, pues todo es simple y está contenido en las leyes de la física. Bueno, resulta que todo es simple y claro, excepto el mundo. El mundo es muy complejo. Y aunque entendemos muy bien cómo funcionan los cometas y los planetas, el reto es ahora entender esto, los sistemas complejos, la vida, los animales sociales, la economía. Y para entender estos sistemas complejos, pues hay una forma que recientemente está abriendo brecha que se llama las redes. Déjenme platicarles rápidamente. ¿Qué es una red? Una red es un concepto matemático, pero que podemos entender muy fácil. Es un conjunto de puntos que los uno o no con líneas. Y hay redes ordenadas o regulares, como puede ser una red cuadrada, una red formada por hexágonos, como en un panal de abejas, o una red en 3 dimensiones, como aquella que está allá. Por ejemplo, todos los sólidos, bueno, no todos, pero los sólidos que sean metales o cristales tienen esa forma. Los átomos se forman en esos vértices de la red. Y así como hay este tipo de redes, también hay redes desordenadas o aleatorias, como esta, en donde cada puntito, unos tienen muchos vecinos, otros pocos vecinos.
Y hay además muchos tipos de redes. Hay redes sencillas, hay redes que tienen diferentes pesos, hay redes que están dirigidas en donde, por ejemplo, yo conecto por ejemplo, este nodo, por ejemplo, este está conectado con este, o este está conectado con este, pero no al revés y tiene una dirección, sean redes dirigidas. Twitter es un ejemplo de una red de este estilo. Y el asunto aquí importante es el siguiente. Es un asunto de arquitectura. Y la red es muy importante, es decir, ¿cómo haces la arquitectura de la red? Imagínense esto, estos son una red de puros átomos de carbono, tenemos puros átomos de carbono, no hay más. Los pones en una red hexagonal de este estilo, como panales de abejas con capas, y te da un pedazo de carbón, que se llama grafito, como el carbón que usamos en la carne asada, para cocinar hamburguesas. Bueno, es una red es una red muy ordenada. Son capas, por ejemplo, la punta de un lápiz está hecho de grafito y fíjense esto, si yo agarro un pedazo de papel y agarro el lápiz, pues estoy embarrando carbón ahí, que es lo que vemos cuando escribimos. Y entonces estás como moviendo estas capas como si fueran unos naipes y se van depositando sobre el papel. Porque, en fin, si cambio ahora la estructura de la red un poquito, en vez de hexágonos hago este tipo de red, tengo un diamante. El diamante son una red de puros átomos de carbono. Y hay una diferencia enorme entre un diamante y un pedazo de carbono. Eso se llama en economía valor agregado. ¿Okay? Entonces, la arquitectura, es decir, el tipo de red es importante, muy importante, te cambia todas las propiedades y la diferencia entre pasar de carbón a un diamante. Bueno. Entonces, los átomos son los ladrillos básicos con lo que hacemos todos. Hay 92 átomos en el universo y con esos, depende cómo los ordenemos, hacemos todo. Hacemos el aire que respiramos, hacemos las flores, a nosotros mismos, toda la vida está hecho de los mismos átomos y entonces son los ladrillos fundamentales. Podemos, como está ahí, ponerlos al azar, como en una pila, esos ladrillos, o podemos hacer algo como esto, pero son los mismos ladrillos. Nomás cambia la arquitectura, es decir, cómo ordeno esos ladrillos. ¿Sí? ¿Okay? La catedral no es otra cosa que son ladrillos. No hay átomos de catedral o ladrillos en forma de catedral. Son iguales a los que están ahí, pero los ordeno. Bueno, de la misma manera, si tomo átomos al azar, como en un gas, pues se ve algo así, como en el humo, el gas y el aire que estamos respirando, y todos los átomos se mueven pues al azar. Pero si les damos 14,000 millones de años para que se autoorganicen, pueden hacer algo como esto, ¿no? Estos son átomos con otro ordenamiento, pero son los mismos. ¿Sí? Y entonces, esta maravilla que vemos la vida, entender esto, desde el punto de vista de los físicos y sistemas complejos, es el gran reto. Tiene que ver con las redes, cómo se organizan esos átomos y forman estructuras más complejas, como las células que a su vez se organizan y forman organismos, etc. Y eso es lo que queremos empezar a entender. Bien, hay muchos tipos de redes. Hay redes de genes, la genómica, redes de proteínas. El cerebro, nuestro cerebro es una red de 100,000 millones de neuronas. En nuestra cabeza pensamos, sentimos, amamos con una red de neuronas. Las redes en ecología es una red de millones de especies que interactúan. Las redes de transporte, las redes sociales, en el caso humano son 7,000 millones de personas. Las redes financieras, en economía, en finanzas, las redes oscuras, las redes criminales y el W. Tiene 25 o 50,000 millones, o a lo mejor son 500,000 millones, nadie sabe realmente. Entonces hay muchos tipos de redes y no sé si han visto cómo se ve el W, pero esta es una imagen de más o menos el 2001, 2002, de una porción de
del www. Cada punto aquí es una página web y cómo se conecta vía hipertextos con otras páginas. Bien, ¿de dónde surge el web? El www que usamos todo el tiempo. Bueno, resulta que la cuna del www es el CERN, que es el Centro Europeo de Investigaciones Nucleares. Es el laboratorio más grande y más caro del mundo. Y el punto aquí es que el www lo inventaron los físicos. Y por eso es gratis. Es un regalo que nos dieron para aquí la humanidad. En este laboratorio, que no voy a hablar mucho, básicamente en este anillo aceleran partículas. Es un anillo como de 26 kilómetros de diámetro que está a 100 metros de profundidad. En profundidad se ve como ahí, por ahí pasan muchas partículas elementales que van casi a la velocidad de la luz y los detectas en detectores gigantescos, como este que se llama Atlas. Aquí hay un físico con su casco, no sé si lo alcanzan a ver, pero es una cosa enorme. Y ahí un físico que se llama Tim Berners-Lee inventó el www. Hace apenas 1991, 90-91. Es una gran historia. Pongan el origen del www en el propio Google, ahí busquen. Y este es algo que cambió al mundo. Yo lo equiparo al descubrimiento del fuego, del lenguaje o de la escritura. La televisión y el radio son detalles. Esto está cambiando o ya cambió el mundo, pero es apenas la punta del iceberg. Ok, las redes sociales son mucho más antiguas que incluso nosotros. Ya hay redes sociales, hay animales sociales y que se estudian en biología, una cosa que se llama sociobiología. Y las redes sociales humanas, pues que nos interesan mucho, no las entendemos bien. Resulta que el número máximo de personas que podemos tener es 150. Esto lo descubrió este señor que se llama Robin Dunbar. Debido al tamaño de nuestro cerebro finito, limitado, no podemos tener más de 150 personas que le sigamos la pista. Se llama el número de Dunbar. Y el punto es cómo es la arquitectura de estas redes sociales. No sabemos. Y como no sabemos cuál es la arquitectura, pues no sabemos muchas cosas. Es como la diferencia entre el carbón y el diamante, pero aquí la arquitectura nos está fallando. Pero lo que hemos encontrado recientemente es un fenómeno que se llama una red que se llama de mundo pequeño. Este es un psicólogo que se llama Stanley Milgram, ya murió, y él fue el que introdujo, empezó a medir algo que llamaban 6 grados de separación. Había una leyenda urbana que decía que tú puedes conectar a cualquier persona en el planeta con 6 pases o menos. O sea que el mundo es pequeño, porque el mundo es un pañuelo. Y él lo probó con una serie de mediciones que hizo en los 60s, 60s, 70s, y lo que encontró es que efectivamente el mundo es pequeño. Le dio a varias personas que les diera una carta, que fueran llevando de mano en mano a un desconocido, que sabían quién era un bombero en Boston y a mejor era alguien que vivía en Kansas, y resulta que se necesitaban entre 2 y 10 personas para completar el objetivo. Y en promedio se necesitaban 5 personas. Entonces el mundo no siquiera son 6 pasos, son 5 pasos. ¿Cómo es posible que con 5 pasos puedes conectar a miles de millones de personas? Las cuentas son más o menos así. Digamos que esto soy yo. Entonces voy a hacer una cuenta rápido con ustedes aquí. Esto es algo que podemos enseñar pues, desde el kinder, en primaria. Es algo divertido y es algo moderno. Entonces imagínense que tengo 100 amigos. 100 amigos inmediatos. Por ejemplo, Roemer o otros 99 amigos míos. Ellos a su vez digamos que tienen 100 amigos. Y entonces en 2 pasos, es decir, un amigo de Andrés Roemer que yo no conozco, si lo conociera fuera estaría un paso, hasta 2 pasos porque es amigo de Andrés Roemer, pero no mío. Pero vi a Andrés, estoy a 1 o 2 pasos. Y entonces son 100 y cada uno de esos tiene 100, ¿cuánto es? Pues serán 100 por 100, que son 10,000 en 2 pasos. Pero cada uno de esos 10,000 tiene a su vez 100 amigos, entonces son 10,000 por 100 y entonces me da en 3 pasos 1 millón. 1 millón de personas.
Y en 4 pasos tendría 1 millón por 100, pues son 100 millones. Y en 5 pasos tendría 10,000 millones, que es más que la población mundial. Entonces ese crecimiento que se llama exponencial es lo que hace que el mundo sea pequeño. ¿Ok? Bien. Aquí una red de colaboradores. ¿Cómo crees? Ahí estoy yo y son mis artículos y luego cada uno tiene muchos artículos. Y ahora se estudia esto matemáticamente. Voy a saltarme esto y voy a ir con esta parte y con eso voy a terminar. ¿Qué es? La primera red que se estudió resulta que no había datos y entonces fue la red de Hollywood. Este no es un físico. ¿Este quién es? Bueno, se llama Kevin, ¿no? Se llama Kevin Bacon, como tocino, ¿no? Kevin Bacon, había un juego en los 90s que se llama ¿A cuántos grados estás de Kevin Bacon? Resulta que que tampoco es un físico, ¿no? Se llama Tom Cruise, ¿no? Ahí medio galán. Hizo una película, la red está formada por gente que hizo una película juntos. Entonces hicieron una que se llama A Few Good Men. Entonces Tom Cruise está a un paso de Kevin Bacon, porque hicieron una película juntos, ¿no? Es como, por ejemplo, si Andrés Roemer tiene un coautor con un libro, pues entonces están a un paso, ¿no? Otro, ¿quién es? Mike Myers. Pero Mike Myers no ha hecho ninguna película con Kevin Bacon, pero hizo una con Robert Wagner, que a su vez hizo una con Kevin Bacon. Entonces Mike Myers está a 2 pasos, decimos, en la red. Sí, ahí está Marilyn Monroe. Y entonces está también ¿a cuántos pasos está de Bacon? A 2. Vía Robert Wagner. Charles Chaplin, ¿a cuántos pasos está de Kevin Bacon en esta red? Está a 3. Vía este actor que era un actor argentino de esa época, Robert Wagner y Kevin Bacon. Entonces la distancia, decimos, no es que sea una distancia física en kilómetros, sino la distancia entre Charles Chaplin y Kevin Bacon es de 3. ¿Ok? Y esto nos lleva a una pregunta fundamental que hay que contestar en la ciencia, que es la siguiente. Si Marilyn Monroe está a 2 pasos de Kevin Bacon, la siguiente pregunta es ¿cuántos pasos está José Luis Mateos de Marilyn Monroe? ¿Ok? Y eso es interesante, al menos para mí. ¿Ok? Y entonces me di a la tarea de hacer una. Y entonces, ¿cuántos pasos creen que esté? 7, 8, 6. ¿Quién cree que son 6? Levante la mano. 5, 4, 3, 2. Bueno, más o menos el problema anda por ahí de 5 o 4. Vamos a ver. Este personaje era un pariente mío, se llama Adolfo. Y Adolfo tenía un muy amigo, ¿no? Que no solo conocía, sino la conocía muy, muy bien, ¿no? Y entonces es 1, 2, 3, y entonces en 3 pasos estoy conectado, ¿no? Y si ustedes ya me conocen a mí, pues están a 4 pasos, ponen su foto aquí ya. ¿Okay? ¿No está? ¿No? Es el mundo pequeño. ¿Okay? Hay muchas cosas que decir, pero ya se me acabó el tiempo, entonces les sigo un par de minutos, ¿sí? A ver. Vaya. Ahí está otra vez el www. Y el punto es que las redes que sean complejas son de este estilo. Hay nodos o personas que tienen muchos amigos, como este puntito rojo, tiene a lo mejor miles de amigos. Hay otros que tienen cientos de amigos, otros tienen decenas de amigos. Y eso sigue toda una ley. Y entonces la receta es que hay muy poquitos que se llaman hubs que tienen muchas conexiones. Algunos intermedios que tienen un número intermedio y muchos que tienen poquitas conexiones. O gente que es muy popular, muy social, gente que es medianamente y gente que a lo mejor pues nomás conoce a los vecinos de su cuadra, sus cuates con los que juega cascarita los domingos y a su familia, ¿no?
Entonces, esa es la estructura de lo que llaman redes complejas y el www tiene toda esa estructura. Por ejemplo, estos puntos son páginas web. Por ejemplo, esta mejor es Facebook o por ejemplo, Twitter, o puede ser un periódico, o puede ser los grandes sitios que tienen millones de visitas. Mejor, mi página web, mejor está aquí en la periferia, tiene 3 visitas al año. ¿Okay? Y estas redes se generan por un efecto que se llama el efecto San Mateo. Entre más amigos tienes, es más probable que tengas más amigos mañana o la semana que entra o en un mes. Porque tu red es bastante amplia y ellos a su vez, si nomás tienes 10 amigos, 8 amigos y nunca sales a ningún lado, pues a lo mejor te quedas ahí mucho tiempo. Entonces, entre más tienes, más se te dará, y eso está en el Evangelio de San Mateo y se llama el efecto San Mateo. Lo mismo ocurre con los premios y con la lana y con todo. Bueno, esta es otra red compleja muy importante que es, por ejemplo, la red de rutas aéreas. Y hay hubs. Por ejemplo, imagínense que yo vivo en Aguascalientes y quiero ir por ejemplo, a Sevilla, porque tengo que ir ahí a dar una plática, o tengo que ir a ver ahí una novia o un novio. ¿A cuántos pasos está Aguascalientes de Sevilla? Pues no hay vuelos directos que yo sepa. Entonces tenemos que ir a un hub, que puede ser la Ciudad de México, o a lo mejor ir a otro. Entonces, por ejemplo, vuelo a la Ciudad de México, de ahí vuelo a Madrid y de Madrid vuelo a Sevilla. Entonces les digo que entre Aguascalientes y Sevilla hay 3 pasos. Ciudad de México, Madrid, Sevilla, 3 pasos. Y usas hubs, o puede ser a lo mejor vía Houston, ¿no? O Atlanta, estas ciudades que nadie conoce excepto el aeropuerto, ¿no? Como Frankfurt. Y entonces se ve así, son los grandes hubs que conectan muchas ciudades. Son conectores, pero es una red de mundo pequeño y en esta red fluyen, además de personas en aviones, fluye la información en el www, fluyen los virus, fluyen las drogas, fluyen el dinero, los rumores, los bienes, todo fluye en estas redes de mundo pequeño. Y eso por eso es muy importante. Déjenme dar un último ejemplo. Otros aspectos, es la transmisión de enfermedades. Imagínense que si una persona tiene 10 compañeros sexuales, digamos, en un periodo de su vida, y estos también tienen 10 compañeros, 6 grados de separación, sería multiplicar 10 por 10, 6 veces, y me da 1 millón de personas. Entonces imagínense que yo me contagio con una enfermedad, como puede ser el SIDA, o alguna otra enfermedad de transmisión sexual, a lo mejor lo puedo contagiar y hacer una cosa masiva. Y hasta hace poco no entendíamos cómo se propagaba esto y se propaga en estas redes de mundo pequeño. Entonces, se propagan ahí y es muy importante en epidemiología y en muchas otras cosas, ¿no? Vamos a intentar esto. Y bueno, déjenme terminar ahora sí. Twitter, ¿cuántos de ustedes usan Twitter aquí? Muy bien. Es una red dirigida, es decir, yo puedo seguir a Kim Kardashian, pero Kim Kardashian no me sigue a mí, por ejemplo, ¿no? Pero está esta otra, ¿quién usa Facebook? Oh, ¿cuánta gente hay en Facebook? Bueno, ahí lo pueden ver. Son 2.200 millones de usuarios en Facebook y se fundó en 2004 apenas y si Facebook fuera un país sería el más poblado del mundo. ¿No? ¿Cómo se ve Facebook? Se ve así. Esto es un mapa de Facebook sin poner los países, es nomás los usuarios y la información. Si ven, por ejemplo, aquí todo oscuro es porque en Rusia no hay Facebook, casi no hay. Pero ese es entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que tenemos es pues una revolución, como la de Copérnico. Estamos viendo una revolución en la forma de conectarnos y es solo el comienzo. Esta es la punta del iceberg. Y lo que viene va más allá de la imaginación. Gracias.